Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión número 1 de esta semana, pues ya número 4. Ya nos encontramos en la recta final de este módulo número 15, en el cual, bueno, estuviste desarrollando pues aprendizajes relacionados con el cuidado del medio ambiente. Espero que, bueno, hayamos logrado reflexionar y, bueno, en esta semana, pues logremos concluir esas reflexiones, esos pensamientos de que es importante cambiar hábitos, de que podamos nosotros también entender cómo está toda la legislación por parte del gobierno para que pueda seguir pues cuidándose el medio ambiente y pueda seguir pues sí, manteniéndose en nuestra biosfera. Te recuerdo mi nombre, soy tu asesora virtual Laura Magali Delgadillo Arredondo y bueno, vamos a trabajar en esta semana, aquí vamos con nuestra orden del día. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la actividad integradora número 5, la retroalimentación de la actividad integradora número 6, el proyecto integrador y recomendaciones generales. Bien, vamos con la retroalimentación de la actividad integradora número 5. Por ahí ya están todas las actividades calificadas. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, házmelo saber para que, bueno, podamos verificar si es que hay alguna duda con tu calificación. Con mucho gusto la aclaramos, rectificamos o vemos qué sucedió. Bien, dentro de esta actividad era importante que rescataras los 4 principios de la bioética. La sesión pasada estuvimos platicando acerca de, bueno, estos principios son importantes para que, bueno, podamos nosotros lograr pues tener una convivencia sana, una convivencia de paz entre todos los seres vivos que, bueno, habitamos este planeta. En nuestro ecosistema ya te diste cuenta que hay muchas otras especies y que, bueno, creamos relaciones entre ellas y que algunos dependen de esas relaciones, otras nos beneficiamos, otras no tanto, algunas son de parasitismo y, bueno, es parte de que, bueno, podamos nosotros entender que todos tenemos un lugar en el ecosistema y estos 4 principios te van a ayudar a que, bueno, podamos nosotros entender cómo podemos vivir en paz con todos los seres que nos rodean. Dentro de esta actividad también estuviste detectando una necesidad que tuviera eh, tu comunidad o tu contexto. Era importante que esta detección de necesidades pues fuera de tu contexto como lo platicábamos, porque si tú si has decidido utilizar esa necesidad para tu proyecto integrador, es válido y es correcto, ¿no? Entonces, por ahí fueron varias estrategias interesantes, algunos planteaban buenas ideas, otros pues se quedaron con nada más con lo que hemos visto, ¿no? Y que, bueno, a veces desafortunadamente pues no ha funcionado. Les decía, algunos de ustedes proponían ideas interesantes, entonces te invito a que esas ideas pues no se queden nada más ahí, sino que puedas tú lograrlo, compartir y que, bueno, podamos compartir todos estos aprendizajes con la comunidad. Era importante también que lograras distinguir los principios, sí, los pilares de la sustentabilidad, ¿no? La economía, el ambiental y lo social. Nos damos cuenta que, bueno, como te decía en la sesión pasada, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos algo que se refiere a lo económico, híjole, se mueven muchas cosas, ¿no? Y hasta quedan en segundo plano, pues todas las afectaciones ambientales o ecológicas que se podrían hacer, porque, bueno, obviamente a grandes empresas están detrás de ese recurso y no, obvio no lo quieren perder, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado esta actividad, que la hayas entendido y te digo, sobre todo, que te hayas dado cuenta o percatado de diferentes acciones que podemos hacer y que, bueno, así se trabaja, detectas necesidades y en vez de estarnos quejando, de estar diciendo que alguien o esperando que alguien venga y lo solucione, puedes comenzar tú con esa solución. Pequeños cambios, pequeñas acciones hacen grandes cambios, ¿no? Entonces, te invito a que pongas en marcha si es una idea buena y tú te des cuenta si funciona o no ese planteamiento que tú pusiste en esta actividad. Bien, pasamos a nuestra retroalimentación de la actividad integradora número 6, en la cual, bueno, tenías que elegir una política ambiental y que era importante que tú esa política ambiental pues la bajaras al contexto de tu alrededor. Muchos de ustedes, bueno, no digo muchos, algunos de ustedes colocaban solamente en sí a qué se refería esta política o este acuerdo ambiental. Era importante que tú lo bajaras, ¿no? Si yo, por ejemplo, elegía el daño en la capa de ozono, que lo refiriera al municipio o a la comunidad en la que vivo, ¿no? Es decir, derivado de que hay un hoyo en la capa de ozono y que se ha visto afectada, pues en el municipio de Tultitlán
hemos observado que se está incrementando el calor, ¿no? Entonces, era que la personalizaras al lugar en el que tú vives. Muchos de ustedes lo dejaron bueno, algunos de ustedes lo dejaron en general y pues tuve que penalizarte porque en la plataforma sí decía específicamente que hicieras lo hicieras esa política, vieras cómo es que ayudaba a resolver problemas ambientales o mantener el equilibrio ecológico o ambiental dentro del lugar en el que vives. Entonces, te invito a que podamos leer con detenimiento las instrucciones, que puedas, si tienes alguna duda o pregunta, házmelo saber para que, bueno, podamos aclarar esas situaciones y no te tenga yo que penalizar en cuanto a cuando ya te califico, ¿no? También acuérdate que es importante que no uses mayúsculas en todos tus textos. Habíamos comentado que si tú usas mayúsculas en todos los textos, pues no estarías respetando las reglas de la etiqueta. Al estar en una modalidad virtual, es importante que puedas tú respetar esas reglas y que, bueno, podamos nosotros cumplir y concluir con ello. Entonces, también otro detalle que sí observé en varios de ustedes es las mayúsculas. Acuérdate que las mayúsculas se utilizan al inicio de algún párrafo, después de un punto y seguido, después de un punto y aparte o en nombres propios. Algunos de ustedes todavía, a pesar de que les hice esa observación en la infografía de la semana número 1, pues volvieron a cometer esos, no quiero decirle errores, pero bueno, esos detalles que siguen apareciendo en tus actividades. Entonces, te invito a que leas las retroalimentaciones y te des cuenta de qué se está señalando para que tú puedas seguir mejorando. ¿Ok? Entonces, también fue una actividad bastante nutrida en la cual nos damos cuenta que efectivamente el gobierno sí está haciendo cosas para darle solución. Ahora que ya las conoces, bueno, es tu obligación como ciudadano ver que se cumplan, hacer que se cumplan y también estar vigilando para denunciar todo aquello que no es eh, pues no va acorde al cuidado del medio ambiente. Bien, ahora sí, pasamos a tu proyecto integrador. Es importante que tú elijas una problemática ambiental dentro de tu contexto. Te decía que, bueno, si tú quieres elegir una problemática ambiental acerca del lugar en el que tú vives, bueno, ahí tú, o la problemática que elegiste en tu actividad de donde hiciste tu presentación, en donde detectaste la necesidad, sería válido. Entonces, ahorita vamos a comentar más estas problemáticas ambientales. Quiero presentarte un video en el cual, bueno, nos aborda problemáticas ambientales no solamente propias de México, sino son parte de, pues, casi todo el mundo, ¿no? Entonces, déjame presentarte el video, obsérvalo y ahorita lo comentamos un poquito más. Mexicana se ve fuertemente a... Los problemas ambientales en México inciden sobre todos sus ecosistemas. La biodiversidad mexicana se ve fuertemente afectada e incluso algunas especies están en peligro de extinción. Además, es común en muchas ciudades la contaminación del aire generada como consecuencia de los gases generados por automóviles y fábricas. También hay una grave contaminación del agua que se generó, entre otros aspectos, por el crecimiento abrupto de la población y por el contrabando de fluidos químicos que terminan derramándose en los ríos, lagos y playas de México. Además de la fauna y flora, los seres humanos se han visto afectados por estos problemas ambientales. La contaminación del aire ha generado problemas respiratorios crónicos en algunos mexicanos, especialmente en aquellos que viven en las grandes ciudades. También se ha determinado mediante estudios que los habitantes de México tienen valores altos de plomo y cadmio en la sangre, lo que trae como consecuencia un alto riesgo de padecer enfermedades en los riñones, en el estómago o incluso cáncer. Las causas principales de estos problemas ambientales involucran a las regulaciones estatales, cuya aplicación no es estricta en cuanto a la prevención de las acciones perjudiciales, o en las sanciones correspondientes una vez se ha cometido una acción que perjudica al medio ambiente. A continuación te damos una lista de los problemas ambientales más graves de México. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar lifeder.com. 1. Contaminación del aire.
Este es uno de los problemas más conocidos de México. La Organización de las Naciones Unidas declaró en 1992 a la Ciudad de México como la más contaminada del mundo, presentando importantes problemas ambientales. En el 2013 se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, para enfrentar las recurrentes emergencias por contaminación del aire del Valle de México. 2. Deforestación. Según cifras del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, este país pierde unas 500.000 hectáreas anuales de selvas y bosques. Dada esta realidad, México es el quinto país del mundo en cuanto al ritmo acelerado de deforestación. La deforestación se genera como consecuencia de la utilización de los suelos como escenarios para el cultivo o para la construcción de industrias o complejos urbanísticos. Datos gubernamentales han determinado que al menos un 17% de la superficie mexicana está totalmente erosionada. 3. Contaminación de aguas por derrames químicos. México ha sufrido varios derrames químicos en su territorio. Se considera que esto es consecuencia de una laxa regulación estatal y del bajo compromiso ambiental en algunos de los directivos de las grandes industrias mexicanas. La consecuencia de esta contaminación afecta a todos los seres vivos que habitan en las aguas, el ganado y a los seres humanos. 4. Contaminación de aguas por drenaje domiciliario. Uno de los problemas más preocupantes de México es su sistema de drenaje, que suele direccionar los residuos domiciliarios a ríos, lagos, playas y demás ecosistemas acuáticos. Esto ha producido la destrucción de arrecifes, humedales y manglares. La ausencia de regulaciones estrictas en cuanto al tratamiento de las aguas residuales ha traído como consecuencia que se vean afectadas miles de especies animales. Un ejemplo de esto es Xochimilco, lugar ubicado al sureste de Ciudad de México que tiene más de 140 especies acuáticas fundamentales para la fauna mexicana y que está siendo afectada, entre otras cosas, por el drenaje domiciliario en cauces de ríos y en playas. 5. Especies en peligro de extinción y pérdida de biodiversidad. Como consecuencia de la contaminación y la deforestación, hay una gran biodiversidad mexicana que está en peligro de extinción. Se considera que México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, y esta depende directamente de los ecosistemas terrestres y acuáticos del país. Se estima que más del 2% de la fauna mexicana, que en muchos casos no puede encontrarse en otros lugares del mundo, está en riesgo de extinguirse. Ejemplo de esto es el ajolote, un anfibio que es capaz de regenerarse por su propia cuenta. ¿Creen que le gusta a mi suegra? Está cabrón tratar de entrar a una familia nueva, ¿no? También está en peligro de extinción la vaquita marina, un cetáceo endémico de México que suele encontrarse en aguas poco profundas. 6. Invasión de especies exóticas. La introducción de especies exóticas en una región, especies no nativas, es un serio problema ambiental porque muchas veces estas especies carecen de competidores naturales. Por tanto, se transforman en plagas que afectan a la agricultura y a la vida silvestre, porque en muchos casos compiten ventajosamente con las especies nativas. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, la lista de especies exóticas incluye una extensa diversidad de organismos. Se han introducido desde virus, bacterias, hongos y algas, hasta plantas y animales de diversos grupos taxonómicos. 7. Sobreexplotación pesquera. La sobrepesca masiva en México ha traído como consecuencia la no recuperación adecuada de los peces y, por ende, el peligro de extinguir algunas especies. Existen algunas reservas marinas, pero abarcan tan solo el 2% del territorio acuático de México.
La pesca ilegal y el contrabando de especies son factores íntimamente relacionados con la sobreexplotación pesquera. También hay críticas con relación a la posición gubernamental ante este problema, dado que no se cumple estrictamente la regulación existente. 8. Tráfico ilegal de especies. Uno de los graves problemas que afectan la biodiversidad en México es el comercio ilegal de especies silvestres. Entre las especies de plantas más amenazadas por este comercio están las cactáceas, las orquídeas y las palmas. Mientras que en el caso de la fauna, las especies más afectadas son las aves como los citácidos, loros y guacamayas, y tucanes. Tales son los casos del perico cabeza amarilla, Amazona oratrix, la guacamaya roja, Ara macao y el tucán pecho amarillo, Rampastos sulfuratus. 9. Basura. En México se producen más de 50 millones de toneladas de basura al año, lo cual implica una cuota de algo más de 1 kilogramo por persona diario. Solo en basura electrónica se generan más de 29 mil millones de toneladas mensuales, siendo México el segundo productor latinoamericano de este tipo de desechos. 10. Desertificación. El 60% del territorio mexicano es árido o semiárido, y entre las causas principales están el uso indebido de agroquímicos, sobrepastoreo y la deforestación para la expansión de las tierras agrícolas. Esto, unido con la sobrepoblación, hace que existan serios problemas de degradación de sus suelos. En algunos casos, la desertización avanza bajo los efectos de la erosión eólica, como por ejemplo en las regiones de Querétaro e Hidalgo. En otros, el principal problema es la salinización de suelos como en Baja California, Tamaulipas y Sinaloa. 11. Contaminación de los mares. Las costas mexicanas presentan altos porcentajes de contaminación, sobre todo por desechos sólidos vertidos por los ríos y arrastrados por las corrientes marinas. La mayoría de los desechos son plásticos, pero también existen problemas con la excesiva proliferación del alga sargazo. 12. Transporte y tránsito terrestre. Con más de 11 millones de vehículos, el Valle de México es una de las zonas del planeta más congestionadas por el tránsito terrestre. 13. Ordenamiento urbano. México enfrenta problemas ambientales relacionados con el ordenamiento urbano de sus principales ciudades, especialmente Ciudad de México. Estos problemas están asociados con el crecimiento poco planificado y generan problemas de movilidad, gestión del agua potable y aguas servidas, gestión de desechos, entre otros. Según la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, el 30% de las viviendas de México no responden a una racionalidad urbana adecuada. Al mismo tiempo, se estima que en México existe un déficit de 9 millones de viviendas. 14. Sobreexplotación pesquera y destrucción de manglares. México se encuentra en el puesto número 16 entre los países pesqueros, con una producción de 1.7 millones de toneladas anuales. Se calcula que de cada 10 kilogramos de pescado obtenido legalmente, se pescan ilegalmente otros 6 kilos. La sobrepesca, sobre todo debida a esta pesca ilegal, es un problema ambiental de tal importancia en México. Particularmente se ven afectadas especies como el róbalo, el huachinango y la totoaba, entre otras. De las especies que se capturan en el país, se calcula que el 70% está en su punto máximo de explotación y 30% está ya siendo sobreexplotada. Se estima que de seguir las actuales tendencias de sobrepesca, en 20 años se reducirá en 385 la cantidad de especies de peces. 15. Cambio climático. El calentamiento global es un problema que afecta a todo el planeta, por lo que México no escapa de sus consecuencias.
Se ubica en el lugar 14 entre los países que más aportan gases de efecto invernadero y emite cerca de 683 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono cada año. 16. La fractura hidráulica o fracking. El fracking es el procedimiento de romper la roca del subsuelo mediante la acción química e hidráulica para extraer petróleo de las rocas lútitas. Este proceso es dañino al ambiente porque se emplean muchos contaminantes químicos, se produce impacto físico al subsuelo y hay consumo de gran cantidad de agua que luego se contamina. En México, la práctica de la fractura hidráulica en su industria petrolera es reciente, desarrollándose ya en zonas como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas regiones enfrentan un alto déficit de agua y la actividad del fracking amenaza con agravar aún más este problema. 17. Sobrepoblación. Uno de los principales problemas ambientales de México es su sobrepoblación, ya que tiene una población de más de 128 millones de personas. Esta situación se agrava por un patrón de poblamiento desequilibrado, donde solo en la capital, Ciudad de México, viven más de 20 millones de personas. Esto implica una enorme presión en la demanda de recursos naturales, especialmente el agua, así como una considerable producción de desechos contaminantes. Entonces, vimos ahorita diversas problemáticas ambientales que a lo mejor ya una de ellas, bueno, coincide con la problemática que tú vas a abordar. Tenemos aquí que, bueno, hay diferentes problemáticas ambientales, como te decía, pues muchas de ellas coinciden con a nivel internacional o a nivel nacional nada más, en fin, ¿no? Entonces, la degradación de la biodiversidad la vemos cada vez más constante, pero México es un país que era muy rico, digo era porque muchas de las especies se han ido perdiendo. Entonces, recuerda que cuando hablamos de extinción de especies, no solamente nos referimos al oso, por ejemplo, al lobo mexicano, sino que también hay plantas, hay flora que ya hay unas que ya están extintas, otras que están en peligro de extinción. Y bueno, esto es también derivado pues de los cambios climáticos que todos estamos viviendo, ¿no? Apenas me encontraba viendo una noticia la semana pasada y decían que este año, si el año pasado fue caluroso, este año que viene va a ser muchísimo más, ¿no? Entonces, estamos a tiempo o todavía podemos hacer algo para remediar estos cambios climáticos. Sí, Sergio, ahorita se los comparto el enlace. Tenemos aquí, bueno, la capa de ozono, me detengo aquí también porque, bueno, ahí ahorita en el foro de integración, no, perdón, en el foro de aprendiendo, estamos abordando este tema de la capa de ozono, en donde, bueno, afortunadamente que fue un mexicano, desafortunado el evento que se dio cuenta, pero bueno, fue un científico mexicano, un químico que se dedicó a estudiar y descubrió que efectivamente hay un hoyo en la capa de ozono. Este hoyo se ha producido por anteriormente se ocupaban muchos clorofluorocarbonos, ¿no? Que se utilizaban en todos estos productos de laca. A lo mejor recordarás que en los años 60, 70, 80 las personas usaban mucha laca, ¿no? Para poderse hacer los peinados muy altos o darse volumen, al igual que algunos electrodomésticos como los refrigeradores usaban estos gases para poder enfriar, bueno, para tener ese proceso de enfriamiento. La gente una vez que ya no servía sus refrigeradores los tiraba así o no se tenía el cuidado con ellos y bueno, estos clorofluorocarbonos pues se fueron a la atmósfera y fueron provocando pues ese hoyo en la capa de ozono. No estamos hablando que solamente México haya provocado esto, no, sino a nivel nacional, a nivel internacional, estamos diciendo que este daño. Y este hoyo en la capa de ozono se está moviendo constantemente. Y hay años en los que es más grande, hay años en los que está más pequeño. ¿De qué depende? De la naturaleza del planeta, ¿no? No hay forma en cómo se pueda reestructurar este hoyo en la capa de ozono lo que provoca es que al momento de que hay un hoyo, un rayo de sol, las probabilidades de que entre son altas, pero de que salga son bajas.
para que pueda entrar, una vez que entró, ahí está rebotando en todo nuestro planeta, pero para que vuelva a poder salir por ese mismo hoyo que entró, es difícil, ¿no? Entonces, y bueno, muchos rayos de sol entran y eso haya provocado el incremento de la temperatura de nuestro planeta y de ahí va de la mano pues el calentamiento global, tema que se está abordando en el foro de integración de esta semana. Entonces, te das cuenta que todo está unido, que todo va ligado y que cada uno de estos problemas ambientales pues está ocasionando que, bueno, desafortunadamente nosotros nos estemos enfrentando cada vez más a ello. También escuchaste un problema que, bueno, es alarmante si lo ponemos atención, que la mayoría de las personas que ya vivimos en zonas conurbadas, pues ya tenemos varios metales pesados en la sangre, ¿no? Y estos se ha derivado por eso en diferentes tipos de cáncer. Nuestra sangre ya está contaminada por todo el smog que estamos inhalando y por eso es que se deriva, ¿no? Obviamente cuando nuestra sangre ya está contaminada al procrear a un hijo, a una hija, pues también ahí van ya algunos contaminantes porque ya hasta se modifica nuestro código genético. Una de las cosas también que se tiene teorías acerca de dónde vino el COVID, porque yo hasta ahorita no he visto que alguien haya salido a decir y darnos una explicación exacta de dónde salió este COVID, ¿no? Que nos provoca la pandemia. Nadie ha explicado, todos tienen teorías, ¿no? Que salió de un murciélago, que fue creado en un laboratorio, y otros dicen que obviamente como los polos se están descongelando, pues se están liberando también microorganismos que antes no, bueno, que estaban ahí hace millones de años y ahorita al entrar en contacto con nosotros, pues son muy fuertes y por eso es que ha provocado todos estos daños, ¿no? ¿Cuál es la razón cierta? No la sé, pero me suena más lógica la del calentamiento global y que, bueno, cada vez nos enfrentamos a más y nos vamos a seguir enfrentando a más pandemias y pues esperemos que una de estas pues no acabe con nosotros, ¿no? Entonces, muchos de estos problemas ambientales, como te decía, están a la orden del día. Los incendios forestales, a pesar de que ahorita no estábamos en una época de primavera, que es donde más se dan los incendios forestales, si tú has escuchado las noticias en Los Ángeles, ¿no? Más allá de todas las teorías conspirativas de que dicen que fue provocado, que fue ocasionado para construir nuevas viviendas, etcétera, pues fue un incendio forestal que afecta a todo el planeta. Esos gases contaminantes pues se acumulan en nuestra capa en nuestra atmósfera, en nuestra capa de ozono y va provocando pues que sí, efectivamente siga incrementando los gases de contaminación de efecto invernadero y el calentamiento global pues se vea más cada vez con los cambios climáticos. Es importante también que, bueno, estos incendios forestales se deban de frenar. Para que un territorio o un terreno que ya fue quemado o fue consecuencia de un incendio forestal, tarda alrededor de hasta 7 años en poderse volver a reutilizar. Es decir, que todo eso se vuelve a reestructurar, tiene un proceso en donde se vuelven a insertar la flora que es nativa de ahí para que crezca y otra vez, y entonces es muchísimo tiempo, ¿no? Por ahí también el incendio de Australia, hace ya unos años, también inclusive eran muy desgarradoras las fotos, donde mucha gente de ahí, de las comunidades aledañas, pues rescató a muchos canguros, a muchos koalas, que estaban totalmente ya quemados, ¿no? Muchos animales murieron calcinados y bueno, vemos nuevamente estos problemas ambientales que están cada vez a la orden del día y que desafortunadamente no nos han hecho entender que debemos hacer parar, hacer una retrospectiva y decir qué estamos haciendo mal, qué podemos cambiar. Y bueno, ahora que tú estás en este módulo, te invito a que podamos hacer ese cambio. No importa que el de al lado no lo haga, el de enfrente, el de atrás, no importa, no te fijes en los demás. Fíjate en lo que estás haciendo tú y así vamos a ir haciendo esos cambios, ¿no? Bien, ahora déjame llevarte a plataforma para ver las características del proyecto integrador. Bien, tenemos nuestro proyecto integrador que tiene como propósito que reflexiones acerca de la importancia de las acciones sostenibles como agentes activos en la conservación del medio ambiente. Ay, perdón, es que tengo como que la nariz constipada. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Una vez que ya hayas elegido el tema de tu investigación,
que obviamente que tiene que ser una problemática ambiental. Yo sé que vivimos con muchas problemáticas sociales, económicas, pero bueno, en esta relación, en este momento se te pide una problemática ambiental. Te digo esto porque ya me ha pasado que en un módulo me comentaban que si podían hacer el trayecto a su casa, decía que había muchos baches, ¿no? Entonces, eso que él quería que, él consideraba que era un problema ambiental. Yo le decía, sí es un problema ambiental siempre y cuando lo justifiques desde el lado de que, bueno, los carros tienen que ir frenando, acelerando y eso va a provocar que, bueno, estén emanando mayor cantidad de gases de efecto invernadero o gases de combustión. Pero si no, entonces, bueno, no podría ser catalogado como un problema ambiental, ¿no? Entonces, es importante que sí sea ambiental y que, bueno, les des ese sustento de que está modificando el medio ambiente y que está afectando a la flora y a la fauna que vive en ese lugar, ¿no? Entonces, esta problemática ambiental debe de ser a nivel de tu comunidad. Ponemos el ejemplo nuevamente. Yo vivo en el municipio de Tultitlán, entonces lo ideal sería que si lo puedo hacer desde a nivel colonia, desde ahí lo hago. Si no, me voy a nivel municipio y si no, me voy a nivel Estado de México y si no, bueno, ya lo quiero tomar ya de forma muy general, pues ya lo tomo. Lo ideal sería que, te digo, que fuera a nivel colonia, a nivel municipio, porque tú puedes ver así lo que está sucediendo con esa problemática. Tú lo puedes vivir en carne propia y tener una postura desde el lugar que lo estás viendo. Entonces, por eso es importante que sí sea del lugar, de tu contexto, de tu alrededor donde vives. Este video debe durar alrededor de 4 a 5 minutos. Y aquí es muy importante esta palabra, donde nos dice dramatices. Es decir, vas a actuar un reportaje. Vas a hacer un reportaje. Yo creo que todos hemos visto noticias y te vas a dar cuenta cómo es que presentan, se apoyan de imágenes, se apoyan de videos. Entonces es importante que dramatices, que inclusive tu tono de voz pues no sea todo plano. Hay veces que me mandas un video y solo me estás leyendo, ¿no? Entonces eso no es dramatizar un video, no es dramatizar un noticiero. Entonces ten cuidado con ello porque si no tendría yo que penalizarte. Entonces vas a dramatizar ese reportaje. Es importante que, bueno, salgas a cuadro y que tu voz se escuche. Como lo comentábamos en la semana número 2, en donde realizaste tu video. Si a lo mejor te da un poco de pena salir todo el tiempo a cuadro, bueno, hazlo al principio. Presentas tu reportaje y después te puedes apoyar de la presentación de que hayas realizado, ya sea con imágenes, videos o a lo mejor decides hacerlo tú con tus propias imágenes y tu propio video. También es válido si tú quieres salir a la calle a hacer el reportaje, también se vale. Lo único que te voy a pedir es que aísles bien el sonido. Hay veces que por el ruido externo, que obviamente es lógico, no se alcanza a escuchar tu voz. Yo por más que le suba a mi computadora, me ponga audífonos, no logro distinguir bien tu voz. Entonces, si vas a hacer ello, bueno, ponte un manos libres, un microfonito, o a lo mejor grabas y después le insertas el audio, como tú decidas, pero es importante que se escuche claramente tu voz. Acuérdate, muchos de tus compañeros a veces me mandan un reportaje y a lo mejor al inicio ponen una cancioncita o se roban a lo mejor, bueno, no es que se roben, sino que toman la presentación de algún noticiero. Algunos me han puesto noticieros Televisa, otros noticieros TV Azteca, otros de otras cadenas de televisoras. Entonces, se roban el intro, bueno, no quiero decir la palabra se roba, sino que toman el intro nada más o la cancioncita y la ponen y ya después ellos se presentan. Hay veces que ocupan como control perdón, como micrófono, su control, su celular, diferentes cosas ocupan. Aquí lo importante es que tú dramatices. Inclusive hay veces que se han apoyado de familiares, ¿no? En donde donde ellos dicen, ahora nos vamos con el corresponsal de Prepa en línea y ya te presentan, ¿no? Entonces, como tú quieras hacer tu video es válido, es ya tu creatividad, pero nuevamente repito, es importante que salgas a cuadro y que tu voz se escuche. Acuérdate que de tener una problemática tecnológica, del lenguaje algo, házmelo saber, pero no se valdría que me lo hiciera saber el domingo a las 8 de la noche, 10 de la noche. Entonces, se avisa antes, yo estaría esperando tus mensajes en estos días para ya yo proponerte otra actividad y que, bueno, pudieras cumplir con con esta actividad, yo avisar a mi supervisor y así tengamos nosotros pues esa línea de que todos estamos en comunicación. Repito, si tú me avisas un sábado, un domingo en la noche,
pues ya no es válido porque entonces yo ya lo estaría tomando o asumiendo de que ya no lograste cumplir y bueno, estás a lo mejor poniendo ese pretexto, ¿no? Entonces es importante nuevamente que me lo comentes con tiempo para yo poderte proponer pues una estrategia. Eh, Decía que bueno, te puedes apoyar de alguna presentación que hagas, perdón, en Canva, en PowerPoint, en Geniali, lo que tú decidas hacer es válido, inclusive algunos de ustedes hasta graban sus videos en TikTok, también es válido. Yo inclusive las sesiones que grabo aquí, las grabo desde mi celular grabando pantalla, ¿no? Entonces, tú ingéniatelas tú con que te sientas cómodo, adelante, hazlo y no tengo problema. Ten en cuenta que a veces que cuando insertas audio en PowerPoint, no sé qué sucede, entonces siempre reprodúcelo, siempre compártelo con alguien más para que estés seguro de que se reproduce el sonido. De igual forma en Canva, a veces me llegan presentaciones o videos en donde el sonido no se escucha, ¿no? Entonces ten cuidado con ello porque si no se escucha nada, pues no te puedo evaluar nada. Aunque a lo mejor vea imágenes, algo, pues no puedo evaluarte una información que no escucho. ¿Ok? Entonces ten cuidado con esa parte. Después nos dice que tu video tiene que tener una presentación en donde incluyas tus datos personales, el título de reportaje y aquí vas a mencionar una fuente de consulta que tú hayas pues consultado, ¿no? Entonces aquí no lo vas a mencionar como el formato APA, lo vas a mencionar de forma muy general. Por ejemplo, yo digo, voy a tratar las inundaciones, ¿no? Inundaciones en el municipio de Tultitlán por Noticieros Televisa. Inundaciones en Tultitlán por el Reforma, ¿no? Entonces, de donde yo haya elegido la información o donde, aunque yo me haya basado en varias, solo escojo una, la principal, ¿no? Si tú a lo mejor no encuentras información de la problemática que tú estás viendo, pues nada más puedes mencionar por recursos propios, ¿no? Y ya, no habría problema. Nuevamente repito, no debes de mencionarla en formato APA, solamente de forma muy general para saber que de dónde te apoyaste, pues que de mayor, que cuál fue tu mayor fuente de información. Vas a colocar el objetivo del reportaje, respondiendo por qué es importante la concientización de los problemas ambientales. Es importante que ahí pues sí se distinga tu objetivo y que bueno, lo estés ahí mencionando. Vas a mencionar también las causas del problema ambiental, su descripción, qué está ocurriendo, nos vas a narrar ahí todo lo que es la noticia ambiental de la problemática ambiental, cómo es que ha sucedido, la descripción del ecosistema y su biodiversidad que está afectando. En este caso, te decía por eso que tú ya tienes esta información, ¿no? De tu video de la semana 2 en donde hiciste un video de tu ecosistema, bueno, ya nada más podrías traer esa información a ti porque por eso es importante, te comentaba, que la problemática ambiental que tú estés eligiendo pues sea en relación a tu entorno, para que esa información o esa descripción del ecosistema y la biodiversidad ya la tienes, ya nada más vayas conjuntando. Mención del periodo que lleva vigente el problema. Si tú no sabes cuánto lleva el problema, no te angusties por ponerlo. Solamente mencióname si tú a lo mejor llegaste a vivir ahí hace 7 años, bueno, esta problemática asumo que tiene 7 años o yo me percaté hace 7 años, ¿no? Entonces, no es importante que me digas exactamente cuántos días, horas y segundos tiene el problema, no. Solamente con que tú lo menciones o desde cuándo tú te diste cuenta, si es que no encuentras ese dato dentro de la noticia, bueno, tú lo mencionas desde cuándo te empezó a afectar o tú te percataste de dicha problemática. ¿Ok? Después nos dice que las consecuencias ambientales, descripción de los servicios ecosistémicos y actividades humanas que se ven afectadas actualmente y en un futuro. Entonces vas a describir los servicios ecosistémicos que se ven afectados. Si yo estoy hablando de inundaciones por las lluvias, a lo mejor digo, bueno, el servicio ecosistémico que se vería afectado sería el de regulación, ¿no? El drenaje pues está siendo afectado porque ya no se está regulando de forma correcta y eso está provocando que se inunde mi casa o las avenidas. Entonces, ahí estaría yo mencionándolo. ¿Y qué actividades humanas se ven afectadas? Pues obviamente nuestras viviendas, el regreso a casa, nuestro transporte ya no funciona, si es que se mete el agua a tu casa, pues obviamente todo tu patrimonio se ve afectado. Entonces, ahí lo menciono en ese momento y obviamente si un futuro sigue, pues obviamente de comentar que va a seguir pues afectando, ¿no? Y si sigue, bueno, podría afectar ya la salud
pues principalmente de niños y ancianos, ¿no? Para estar en contacto con aguas negras. Entonces tú ahí mencionas ese servicio ecosistémico y cómo vería afectado a las actividades humanas. Después te dice que de acuerdo con el contexto de la noticia que seleccionaste, expliques algunos de los procesos químicos que están implicados. Apóyate de los siguientes. Ya sea que quieras mencionar solo uno o los tres. Si tú consideras que los tres están afectando, ahí no tengo problema, menciónalos, no pasa nada. Pero sí es importante que al menos uno sí lo menciones, ¿no? A veces este punto se les olvida y no lo mencionan. Ten cuidado con ello para que no seas tú de los que olvidaron este punto, ¿no? Entonces, sigo con mi ejemplo de la inundación, ¿no? Entonces, ahí se vería afectado obviamente el impacto sería el agua, porque se están acumulando sustancias tóxicas. Acuérdense que, bueno, cuando se inunda, pues tanta basura que hay en la calle, residuos de tantas cosas que bueno, ya se combina todo. Inclusive yo como vivo cerca de una zona industrial, pues también, ¿no? Todo lo de las industrias se descarga, se combina y se hace todo un desastre. Y también parte de los suelos pues se verían afectados, ¿no? Porque obviamente pues la suciedad, perdón, la suciedad, todo también estaría afectando porque también puede provocar desertificación, puede a lo mejor también provocar una devastación de los suelos y por eso es que hay tantas grietas, etcétera. Y bueno, ya ahí mencionas alguna de ellas. Después te dice que vas a mencionar las acciones sostenibles. Menciona acciones eh, ecológicas, económicas y sociales. Acuérdate que estas tres son el pilar de la sustentabilidad, es decir, vas a mencionar acciones sustentables que ayuden a solucionar o disminuir el problema ambiental que identificaste, ¿no? Entonces, obviamente una de las ecológicas bueno, parte de las sociales sería hacer una campaña para que la gente no tire residuos de comida en las coladeras y no se tapen, no dejen caer el aceite también igual de forma en las coladeras y mencionar, bueno, informar a las personas porque eso va a provocar que las coladeras se tapoteen y eso va a provocar más inundaciones, ¿no? Y obviamente a lo mejor acciones ecológicas, pues sería desasolvar, ¿no? Desasolvar siempre, quitar toda la basura de nuestras coladeras, mantener limpio nuestro lugar de que vivimos para evitar volver a tener esas repercusiones. Entonces, acuérdate que esas acciones las puedes tomar también del manualcito que trabajamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? En donde decíamos el agua es vida, ¿no? Reciclar, todas las categorías que nos traía el manual, te puedes regresar a él y de ahí apoyarte para elegir algunas acciones que nos puedan ayudar a dar solución al problema ambiental que estamos mencionando. Vas a colocar también una política ambiental que pueda ayudar, que pueda ayudar a resolver esa dicha problemática y que obviamente nos va a ayudar a que conservemos nuestro medio ambiente. Por eso te decía la sesión pasada que esta política ambiental pues la eligieras de acuerdo al lugar en el que vives para que ya no perdieras tiempo o ya no dedicaras tiempo a estar investigando más, sino que ya tienes la información y ahora sí, por ello su nombre de proyecto integrador y ahora sí a juntar, integrar toda la información y nos tardaríamos menos tiempo, ¿no? Y finalmente, bueno, una reflexión sobre las consecuencias ecológicas, sociales y económicas de no atender el problema ambiental que das a conocer en tu video. Entonces, si no se sigue haciendo, si no se hace nada para poder frenar esa situación, ¿qué podría pasar? Entonces, esa reflexión debe de estar también en tu video y bueno, debe de incluirse, te decía, de 4 a 5 minutos. Si tu video llegara a durar menos, no te angusties, no pasa nada. Mientras tenga toda la información aquí descrita, no tengo problema. Si dura más, tampoco tengo problema. Pero hay veces que acuérdate que es importante que construyas tu diálogo porque a veces te puedes desviar un poco del tema. Yo sé que te emocionan estos temas, yo sé que todos tenemos eh, cosas que opinar, que contar, pero te digo, y a mí me encanta escucharte, a mí me encanta ver tus videos, me encanta saber qué piensas, pero a veces nos desviamos un poco del tema y no aterrizamos en los puntos que nos pide la plataforma. Y bueno, si no los veo, no los escucho, entonces no te podría calificar pues con el nivel más alto, ¿no? Entonces, toma en cuenta esa parte que es importante que se escuche tu voz claramente y que abordes esos temas. Acuérdate, te digo, haz tu guión,
haz ahí tu acordeoncito en una hojita, en tu cuaderno, inclusive si vas a hacer tu presentación, puedes colocar ahí también letras y puedes irte apoyando ello. Acuérdate, muy, muy importante, dramatizar, ¿no? Tus sonidos, tu voz, la musiquita, la imagen, todo lo que estés realizando debe parecer un reportaje, ¿no? Si te causa duda de cómo es un reportaje, pues ve las noticias. En cualquier red social puedes encontrar noticias, en TikTok, en Instagram, en la tele común, en donde sea puedes encontrar noticias y bueno, ahí te puedes dar una idea de cómo hacerlo. No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. No, Ángel, no se anexa en esta ocasión no se anexará. No nos pide la plataforma que se anexe, entonces no, no hay problema. Ok. Bien, entonces tenemos aquí que para tener el nivel cognitivo experto, bueno, debe de ser un video. Acuérdense que es un video, no una presentación. A veces te podrías decir, híjole, entonces no trabajo con PowerPoint. No, sí puedes trabajar con PowerPoint siempre y cuando incluyas ahí el audio y yo lo reproduzco con mucho gusto. Entonces eso ya, bueno, ya lo podríamos considerar como un video. Pero acuérdate que si me mandas una presentación solita, pues no, no es considerado como video. Sí, sí, María, eso sería lo ideal que lo pudieran mandar antes para que si alguna falla o alguna situación estuviera mal, incompleto, algo, bueno, ustedes lo pudieran corregir. Recuerden que es importante que no se detecte plagio en sus actividades, ¿no? Y entonces lean muy bien las instrucciones para que no se les vaya ningún detalle y que, bueno, acuérdate que también usar inteligencias artificiales pues no está permitido. No puedes utilizar estas inteligencias como una fuente de información, pero que lo copies y pegues tal cual de las fuentes de información de las inteligencias artificiales, eso sí no se valdría. Entonces, nada más considere ello. En lo actitudinal, bueno, hay que entregar en tiempo y forma, en el formato que nos piden, en el lugar específico y en las fechas establecidas. En lo comunicativo, bueno, se debe de escuchar tu voz. Acuérdate que no está permitido usar inteligencia artificial o estos distorsionadores de voz para tu voz. Tiene que ser voz original y no debe de haber, pues, duda alguna de que eres tú. Acuérdate también cuidar tus faltas de ortografía. Si es que ocupas ahí fuentes escritas, ahí colócalas y es importante. No, Judith, no hay límite de fuentes de información que ustedes quieran escuchar, perdón, investigar o apoyarse de ellas. Aquí lo que yo sí les sugeriría, perdón, es que a lo mejor de las noticias, pues para describir los hechos que ocurren, por eso es que nada más a lo mejor una, para que si de ahí se están basando de toda su noticia, para que digan cuándo ocurrió, qué pasó, por qué, ahí nada más sea una y no habría problema. Este, en cuanto a los otros detalles, bueno, hay todas las fuentes de información que ustedes quieran. En el video se ponen imágenes, sí, sería lo ideal. Recuerden que, bueno, pues un reportaje pues lleva imágenes y eso a veces nos ayuda más a comprender la gravedad de los asuntos, ¿no? Ya saben que si ocupan Canva es de uso libre, no hay problema. Si ocupan, si son de ustedes tomaron las fotos de autoría propia, nada más ponen autoría propia. Y si no, bueno, ya nada más le dan créditos a esa persona que es dueño de esas imágenes. Ok, entonces les repito, pueden usar imágenes o videos, ¿no? Entonces, hay algunos de tus compañeros que ponen videos y van narrando el video, ¿no? Entonces, como ustedes lo decidan, no hay problema, ya ustedes se las ingenian. En pensamiento crítico, bueno, que se den en la reflexión se evidencie que efectivamente entendiste, em, eso es, que me distraje viendo Sergio, yo estoy poniendo imágenes de mi localidad. Eso sería lo ideal, que pudiéramos hacer ese reportaje de lo que vemos, ¿no? Eso es lo ideal, que nosotros vemos lo que nosotros lo estamos viviendo en carne propia y reportarlo está increíble, ¿no? Inclusive en algunas otras generaciones me decían, no, yo sí voy a subir mi video a TikTok para reportar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ya es consideración de ustedes, por eso es que hagan un material de calidad, un material bueno para que podamos, sabemos que las redes sociales tienen muchos alcances
y que bueno, nos puedan escuchar de una u otra forma y que le puedan dar solución o ayudarnos a dar solución al problema que vivimos pues todos día a día. Sí, Judy, ese es un problema ambiental de que estamos ahí desabasto de recursos y que bueno, también a lo mejor pues decir, ¿no? Ver de dónde viene. Si es en el caso de Ecatepec, apenas, ¿no? Salían noticias de que había válvulas cerradas, de que hubo pues la corrupción desafortunadamente también ha intervenido en esta parte y sí es parte de mencionarlo de por qué, porque eso sería algo social, ¿no? Un impacto social, una acción social que no se llevó de forma adecuada, los recursos se desviaron y bueno, ya impactó en la escasez de recursos. Pero sí es una problemática ambiental. Y bueno, que decíamos que tu pensamiento crítico se debe de reflejar en la reflexión que tú hagas al final de tu video y que es importante, porque es importante entender pues dicha problemática. Y ya sabemos que bueno, si se detecta plagio, que espero que no sea así, bueno, se esté aquí pues poniendo, caiga en alguno de ellos, tendría que penalizar. Pero yo confío en que no va a ser así. Ahí decían, de los ríos contaminados de mi localidad, lo estoy haciendo. Sí, claro que sí, porque a fin de cuentas también es es un impacto ambiental los cuerpos de agua contaminados. Híjole, a veces depende de la contaminación que se está llevando, ¿no? Por ejemplo, el río Sonora, que hace unos aproximadamente, si mal no recuerdo, fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto que se hizo este derrame de cobre de una planta de metales, todo el río, inclusive ustedes busquen imágenes, así el río Sonora, y se van a percatar de que es un río ya casi, bueno, parece un río de sangre, ¿no? Que es un río todo rojo por el cobre que lleva, es totalmente inservible, ya quedó, las personas que están en los alrededores están sufriendo ya de cáncer y, híjole, pues sí es un impacto que aparentemente, supuestamente el gobierno hizo que esta empresa construyera un hospital para las personas que pues han visto afectadas, pero bueno, nada más fue un elefante blanco porque nada más fueron unos cuartitos que construyeron y se quedó abandonado, ¿no? Entonces, pues no, sabemos que a veces la corrupción hace que este tipo de proyectos o este tipo de anomalías no se paguen y no haya justicia. Sí, también Judith, sí podrían ser fotografías, porque a fin de cuentas, pues es las consecuencias, ¿no? De que todos, que bueno, no todos, pero algunos de ustedes están viviendo en ese desabasto. Yo afortunadamente ahorita no he sufrido de ello, porque vivo cerca de los pozos de ojo de agua, y de ahí nos surten a toda esta parte de Tultitlán en donde vivo. Entonces, pero sí, cuando hemos quedado sin agua, sí es algo, abrumante y algo desesperante, ¿no? Entonces, cuidar nuestros recursos para que no nos veamos otra vez expuestos en esos momentos de que hasta da ansiedad de no tener agua para bañarse, los trastes, ¿no? Entonces, sí es una catástrofe. Inclusive en Monterrey, recuerden cómo es que la gente cayó en psicosis y bueno, hasta se aventaron en la fuente, ¿no? Entonces, veamos que sí, sin agua, pues rápidamente la gente puede entrar en pánico y hacer cosas pues inimaginables. Bien, entonces tenemos las recomendaciones de esta semana. Disfruta tus actividades. Acuérdate que ya estamos cerrando. Y bueno, estamos haciendo esa semana de reflexión, de cierre, de ver qué tanto avanzamos y de que podamos haber cambiado pues nuestra forma de cómo llegamos aquí y ahora cómo nos vamos terminando este módulo 15. Realiza tus actividades tú solo. Recuerda que tú eres muy capaz de hacer las cosas. Solo lee con atención. Cualquier duda que tengas, permíteme hacer mi trabajo, déjame guiarte y ayudarte en todas las complicaciones que podrían presentarse. Incluye tus fuentes de información en formato APA. Todavía sigo encontrándome con actividades en donde nada más me pegan el enlace y ahí hasta ahí. Recuerda que es importante. Ya habíamos abordado también en una sesión pasada acerca de si te cuesta trabajo, bueno, en un generador APA, ahí lo puedes poner y sin problema y te ayuda, no te estreses, no te compliques y ahí está. Haz tu mayor esfuerzo para cerrar bien esta semana. Acuérdate que para esta semana no existen extensiones. Yo me voy a apurar lo más que pueda y poder cerrar el día martes para que todo el miércoles nada más sea para aclaraciones. Si es que alguna calificación no se subió, algo faltó, bueno, ya el miércoles yo te esté atendiendo. Entonces me voy a apurar para que el lunes y martes ya quede todo calificado
y puedas tú hacer consulta de tu calificación del módulo. Acuérdate que es importante que descargues su portafolio de evidencias para alguna aclaración en un futuro, pues tengas ahí un respaldo. Recuerda participar en el foro de integración. Acuérdate que estamos abordando el tema del calentamiento global. Deben de ser 5 participaciones las que debes de realizar. Primera, respondiendo a la pregunta detonadora. Segunda, segunda, compartiendo participando o comentarle en una participación de tu compañero. Tercera, responder algún comentario que te hayan hecho. Cuarta, hacer otro comentario a otro compañero. Y quinta, conclusión del foro. No te angusties si no te participan o si no te comentan a ti. Si no te comenta nadie y a su vez no puedes responder ese comentario, pues comparte a otro compañero, ¿no? Coméntale a otro compañero para que con el objetivo de que juntes tus 5 participaciones dentro del foro. Acuérdate que es importante que, bueno, puedas hacerlo en el transcurso de la semana. Si no es así, no te angusties, hazlo cuando tú puedas, pero que sí sean las 5 participaciones. No te voy a penalizar si tus 5 participaciones las haces en un día. Entiendo que las situaciones de tiempo a veces nos pueden comer, entonces no te preocupes, pero sí es importante que sean tus 5 participaciones. Te invito a entregar tus actividades antes del fin de semana. Acuérdate que es importante para que, bueno, si hay algún error, algo sucedió, la pueda volver a entregar siempre y cuando no se detecte plagio. Y finalmente, bueno, no es nuestra última sesión, pero ya nos vamos perfilando para el día viernes, que es nuestra sesión de cierre, en donde vamos a estar abordando una reflexión de qué me dejó este módulo 15. También te voy a estar compartiendo material de ortografía, material para reforzar esa parte y y pues ya, haciendo la reflexión también en nuestro foro de integración, ¿no? Finalmente, bueno, es un gusto que me permitas guiarte, que escuches todo lo que te aconsejo, que escuches todas las recomendaciones que te doy. Es para mí un gusto saber que estás dispuesto, saber que tienes esa disposición de poder seguir mejorando y que me permitas entrar en esta hora en tu casa, en tu celular o en tu trabajo. Muchos de ustedes yo sé que están en trabajo y agradecerte pues esa parte. Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas. Ok, entonces nos estaríamos viendo ya el día viernes para nuestra última sesión, nuestra sesión de cierre a las 5 de la tarde. Y pues nada, a disfrutar el Día del Amor y la Amistad. Qué mejor que siendo productivos. Entonces, cuídate mucho, nos vemos el próximo viernes y hasta pronto. No, gracias a ustedes, Carla, por estar aquí. No, con gusto. Ah, me habían perdido la liga del video, se las comparto. Antes de que se me olvide. Ahí está el video del que estuvimos ahí viendo, de las problemáticas ambientales, por si lo fue de su interés. Entonces, ahora sí, nos vemos. Hasta pronto.